Muy buenos días. Empezamos esta edición del domingo 26 de mayo, el programa Hablando se entiende la gente. Y ya estamos en un enlace telefónico con el doctor Luis Vargas Valdivia, ex procurador anticorrupción, abogado de nota. Muy buenos días, doctor Vargas Valdivia. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, en estos días ha sido, y estas semanas en realidad, ha estado los titulares plagados de noticias, de denuncias contra la corrupción de diversos actores políticos importantes en el país. Y estas denuncias parecen empañar no solamente el panorama actual, sino el panorama hasta el 2016. ¿Cuál es su impresión? Sí, en efecto, Hans, lamentablemente no son estas últimas semanas, sino esto es algo que se viene presentando de manera constante en los últimos años. Hay una serie de denuncias por actos de corrupción que, si bien generan el escándalo y la indignación de la colectividad, de la comunidad, de la civilidad, sin embargo, lamentablemente no reúne o no se genera en los gobiernos de turno la reacción necesaria a efectos de introducir los cambios necesarios para generar una efectiva lucha contra la corrupción, que es una de las peores lacras que existe en nuestro país. Y en efecto, cara al 2016, como usted dice, no genera en la colectividad confianza respecto de quiénes son los que van a tomar la posta para el gobierno en el próximo periodo. Ahora, esto también parece estar empañando la gestión del propio gobierno. En una encuesta que publica hoy el diario La República, precisamente da cuenta de que cae un poco la aprobación de Ollanta Humala, pero entre las razones que se mencionan para esto es el tema de la lucha anticorrupción, ¿no? Es decir, parece... ¿Aló? Bueno, se ha caído la llamada. Vamos a intentar retomar el contacto con el doctor Vargas Valdivia, pero aprovecho también para presentar a una distinguida exministra y directora ejecutiva de Proética, una académica muy conocida, Cecilia Blondet, quien se encuentra en nuestra cabina también para conversar sobre el tema. Muy buenos días, Cecilia. Buenos días, Hans. Bueno, como escuchabas, estábamos hablando con el doctor Luis Vargas Valdivia respecto a este tema de la corrupción. Vemos que es uno de los aspectos que está afectando también la aprobación del Ejecutivo. Es decir, pareciera que hay una percepción de la población efectivamente de que no se está haciendo todo lo que se podría hacer en este campo. Bueno, creo que es una apreciación muy general y muy facilista, porque en realidad, y de rebote, creo que afecta al Ejecutivo, pero de rebote, porque lo que está sucediendo es que estamos viendo como ciudadanos que efectivamente nuestros expresidentes están todos, o buena parte de ellos, o en la cárcel o investigados. Y eso genera una situación de desconcierto de todas maneras, ¿no? Lo otro que estamos viendo es que hay una campaña. Yo creo que yo me quedo sorprendida de la fuerza que tiene Alan García, porque en el momento que lo han comenzado a investigar y lo han llamado a que se presente al Congreso, etcétera, y se ha puesto en la cresta de la ola, digamos, se ha puesto en cuestión, él ha comenzado a disparar, y sus disparos han generado un movimiento muy fuerte. Primero en la pareja presidencial, ¿no? Los ha acusado ya con mucha fuerza y con muy buena puntería, les ha acusado de estar apuntando hacia el reeleccionismo y todo lo que significa el que la pareja se quede en el poder y lo que podrían estar haciendo. Y esas acusaciones que ha hecho Alan García, a pesar de que habían antes voces que decían Nadine tiene que clarificar, el gobierno tiene que decidir si va o no va a la reelección, si Nadine va o no va. En el momento que Alan García ha salido y ha comenzado a acusarlos ya directamente de eso, se ha generado una corriente de opinión muy fuerte que a mí de verdad que ahora me sorprende muchísimo, porque seguimos viendo los efectos de esas declaraciones de García de hace un par de meses o 3 meses, ¿no? Bueno, sí, hoy día también tiene 2 páginas, una entrevista extensa en el Diario del Comercio, no sé si más páginas, pero realmente
otra vez, se han encontrado un enemigo de polendas, digamos, pero hemos retomado que le mueve todo el piso, además, que les mueve todo el piso y que genera una serie de nuevas ideas alrededor de un mismo tema que da la sensación de inestabilidad muy grande. Hoy día, leyendo la entrevista del Comercio, por ejemplo, nuevamente se pone en cuestión la tensión entre Estado y mercado. Y Alan García desarrolla esto, la importancia de que no se pierdan oportunidades, o que se están perdiendo oportunidades, que el Estado está tal y cual. Es realmente un ideólogo removedor, ¿no? que está generando mucho desasosiego, creo yo. Efectivamente. Bueno, hemos retomado la conversación con el doctor Vargas Valdivia. Y a ver, ¿nos está escuchando, doctor? Sí, Gans. Perfecto. Mira, entonces tal vez habrás escuchado lo que acaba de decir Cecilia Blondet respecto al tema. Quisiera preguntarte más bien, ¿tú ves esto? ¿Hay cada denuncia debe ir con su afán? ¿Hay intereses políticos de por medio que marcan este tipo de denuncias? ¿Qué es lo que prima acá? ¿Importa el origen de la denuncia en concreto? En realidad acá hay una mixtura. Empiezo por lo último. No importa el origen de la denuncia. Ahora, por otro lado, es cierto, cada denuncia es aprovechada con fin político. Y ahí tenemos un problema adicional, ¿no? Porque, claro, son denuncias que son presentadas con indicios razonables que ameritan una investigación. El problema es que finalmente esta investigación no se conduce por los canales que corresponden, sino que al ser aprovechada políticamente, ¿no es cierto?, genera más que nada una oportunidad para ser utilizada para atacar al, entre comillas, el enemigo político, y finalmente no se esclarece debidamente los hechos. Perdemos tiempo en discusiones respecto de temas referidos a situaciones y circunstancias que no tienden a esclarecer debida y adecuadamente los hechos, y en la sociedad queda, y a todos nos queda en realidad la sensación de todos son iguales, ¿no? Finalmente, porque dan acusaciones de un lado a otro, de que uno es más corrupto que el otro, y en su época se hacía más que en la mía, y no tendiente a esclarecer ni a generar en la ciudadanía una sensación de que en efecto nuestros gobernantes, nuestros políticos están en serio comprometidos en una política de cambio, una política de institucionalidad. Lo que me queda claro a mí es que en realidad nadie está interesado en eso. Lo que están interesados es simplemente aprovechar la circunstancia del momento para atacar al enemigo político, y de esa manera que por un lado la gente se olvide de las denuncias que hay contra sus intereses, y por otro lado generar pues una situación de presión hacia el gobierno para obtener resultados favorables a sus intereses. Ahora, justamente cuando concluyó el Fujimorato hace ya un poco más de una década, la Iniciativa Nacional Anticorrupción produjo un informe en ese momento en que señaló que una de las consecuencias de esos años, digamos, había sido el resquebrajamiento de la legitimidad del sistema político. Ha pasado una década de eso, ¿no? Pero parece que este sistema político no se ha recuperado todavía plenamente y arrastra todavía, debido a denuncias como estas de corrupción, todavía problemas de legitimidad. ¿Cómo entender eso? Bueno, hola, mi querido doctor. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Bien. Yo creo que, mira, lo que concluyó la INA en su momento, que fue en el 2002, si no me equivoco, fue que durante la década de Fujimori se había dado una corrupción sistémica. Curiosamente, el libro de Quirós, que acaba de ser presentado sobre la historia de la corrupción en el Perú, desarrolla esta idea de cómo en el Perú la corrupción es una corrupción sistémica, es decir, que toma todas las instituciones y genera una cultura que hace que, a diferencia de que de la cultura del Estado de Derecho, en la que se va construyendo una institucionalidad para aplicar la ley, para generar una ley y aplicarla, en nuestro caso, a lo largo desde la República, desde los inicios de la República hasta ahora, lo que se ha ido es construyendo
un Estado de Derecho tan frágil en el que existen normas, pero son confusas, contradictorias, limitantes, que hacen que no se vaya desarrollando y fortaleciendo un Estado de Derecho, sino al contrario, un Estado sistémicamente atrapado por la corrupción, por la preventa, por el pago, por el soborno, por la desviación de la ley. Y eso es algo que se ve ahora, que seguimos cosechando esa historia tan confusa y tan entreverada en la construcción de la noción de autoridad, de ley y de Estado de Derecho. Doctor Vargas Valdivia, utilizando palabras del señor Abugataz, ¿usted diría que en esta década se ha fumigado de alguna manera las instituciones estatales, el sistema político de este lastre de la corrupción? No, en realidad durante esta década no se ha avanzado mucho en lo que es, yo diría, no se ha avanzado casi nada en lo que es lucha contra la corrupción. Como muy bien señalas tú, y sobre todo Ceci, el informe de la INA está ahí. Las propuestas, las iniciativas están ahí y no han sido tomadas en cuenta ni por los dos gobiernos anteriores, ni por ese tampoco. En lo que va de este gobierno no se han adoptado medidas serias tendientes a una lucha eficaz contra la corrupción. Yo no estaría de acuerdo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo definitivamente, porque estamos trabajando duro con la Comisión Anticorrupción y con la Alianza para el Gobierno Abierto, justamente para avanzar hacia el mediano plazo en dos campos fundamentales. En el campo de la revisión del sistema jurídico y por otro lado, pero sobre todo en el campo de la transparencia y la rendición de cuentas. Y creo que se van dando avances. Pero avances y retrocesos, ¿no? En el caso de la transparencia, sí, siempre es así, obviamente, pero claro, ahí hay que distinguir la tendencia de alguna manera, ¿no? Exactamente. Yo creo que en este momento estamos por lo menos en una ruta de avance en la que hay trabajo entre el gobierno y la sociedad civil, las instituciones del Estado también están interesadas, y lo que pasa es que es muy difícil tener resultados en el corto plazo. Ahí tienes que ir apuntando, como hablábamos. Si hablamos de un problema sistémico frente a la corrupción, no podemos pensar que en 2 días vamos a tener ya soluciones que nos calmen los temores, ¿no? Claro. A ver, pero sobre eso justamente, antes de que nos toque la pausa, doctor Vargas Valdivia, ¿cómo evalúa usted el funcionamiento del sistema anticorrupción actualmente, la Procuraduría Anticorrupción que en algún momento usted presidió? Yo creo que, por ejemplo, ese es un logro, sí, el tema de la Procuraduría Anticorrupción. Se ha reorganizado y se ha dado la fuerza y el impulso que había perdido, sobre todo en los 5 años anteriores. Pero esto es, y ahí yo discrepo cariñosamente con Ceci, es un esfuerzo aislado, porque, claro, se ha recuperado la Procuraduría Anticorrupción, se le está dotando de los elementos e instrumentos necesarios para poder tener nuevamente presencia, pero eso no va acompañado, por ejemplo, de una reforma en el corto y mediano plazo en el sistema jurídico, en el sistema judicial. Es cierto, el sistema judicial, Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de Magistratura, se requieren reformas a mediano y largo plazo, pero hay medidas que sí se pueden adoptar a corto plazo, como por ejemplo la entrada en vigor del Código Procesal Penal, por un lado, y la implementación debida y adecuada del Poder Judicial y del Ministerio Público de fondos necesarios para que, en efecto, el Código Procesal entre en vigencia. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Y que vemos del Código Procesal, su vigencia, que estaba prevista para este año, ha sido ampliada un año más, porque el gobierno no le da los fondos necesarios al Poder Judicial y al Ministerio Público para implementarla debida y adecuadamente. Ese es un retroceso, porque eso implica pues una muestra más de una política o gente que está en la política y en el gobierno que no es consciente de la necesidad de atacar uno de los principales problemas que genera la corrupción sistémica, que es la impunidad. Y la impunidad sí se puede combatir a corto, mediano y largo plazo, con políticas debidas y adecuadas, y eso no se está haciendo. Bien, vamos a continuar esta conversación, esta suerte de debate que hemos iniciado con el doctor Luis Vargas Valdivia y con Cecilia Blondet respecto a los temas de corrupción. Inmediatamente después de una brevísima pausa, les ruego que nos sigan acompañando.
Volvemos con la palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan, porque hablando se entiende la gente. Fin de semana con tus patas. La mayoría de los accidentes automovilísticos en los jóvenes es provocado por el alcohol. Si tomas, no tomes el volante. Es un consejo de Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. San Borja FM celebra el regreso de uno de los grandes jockeys de los años 80, Iván Noguera. Recuerda, todos los domingos de 9 a 10 de la noche, tú tienes una cita musical con Iván Noguera y Sentimientos por los 91.1 de Radio San Borja. Este y todos los martes te invitamos a sintonizar Latidos de la Ciudad para conocer más sobre nuestro distrito y los temas que interesan. Latidos de la Ciudad, el programa de la Municipalidad de San Borja, todos los martes a las 3 de la tarde en Radio San Borja, bajo la conducción de Gloria Granda. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Seguimos en Hablando se entiende la gente y hablando sobre corrupción con el doctor Luis Vargas Valdivia y con la señora Cecilia Blondet. Bueno, retomamos este suerte de debate inicial que se había producido en el primer segmento, pero es verdad, efectivamente la corrupción no se resuelve de la noche a la mañana, son procesos culturales, políticos, sociales, de largo plazo en realidad, de fortalecimiento de instituciones, sistema político, en fin, una serie de componentes, pero digamos, sí parece haber una discusión en este periodo respecto al rol del Estado, a contar con un Estado fuerte y capaz, efectivamente, de intervenir en situaciones como esta. Ahí hay una cuestión, efectivamente, de si se está haciendo todo lo que se podría hacer o todavía hay deficiencias. Cecilia. Mira, el tema que mostraba Lucho Vargas ahorita es importante, es decir, de qué manera combatimos la impunidad, que es una de las peores lacras que genera desconfianza en los ciudadanos y que genera esta cultura que alimenta esta cultura de piso y paso, ¿no? El vivo, el sonso que cumple la ley y el vivo que se la salta. Sobre esto se está haciendo, pero repito, poco a poco no se puede avanzar, y es verdad que hay que presionar al Ministerio de Economía y Finanzas para que dé la plata para poder no solamente ver este tema que ha señalado el doctor Vargas Valdivia, de cómo trabajar y cómo mejorar el sistema del Consejo Nacional de Magistratura, del Poder Judicial y de la Fiscalía, sino también ver el tema más concreto de la provisionalidad de los jueces y fiscales, porque en la medida en que no tengan presupuesto, este va a ser un problema. Pero esto, por ejemplo, ya fue tratado en la Comisión de Alto Nivel, ya se puso como tema de agenda y como tema de atención, y ya el Premier se ha asumido la responsabilidad de tratar el tema a nivel del Consejo de Ministros y presentar una propuesta del MEF justamente para que esto sea viable. Yo creo que este tipo de acciones que vienen de discusiones en una mesa muy grande, pero cada vez más efectiva, que es la Comisión de Alto Nivel, pueden llevarnos a ver cambios importantes, ¿no? Entonces, ahora, justamente, pero tal vez, preguntándole también al doctor Vargas Valdivia, es usual ver en las encuestas que el tema de la corrupción es uno de los principales problemas que la gente percibe en el país. Y sin embargo también es usual ver que la alta tolerancia a la corrupción, las encuestas también revelan que hay un porcentaje altísimo, 70 y tantos por ciento, 80% de tolerancia a la corrupción. Entonces hay una suerte de contradicción. El principal problema, alta tolerancia, ¿no?
Y tal vez en parte porque, claro, no se ven hechos, gestos políticos de repente que sientan, que provocan en la gente la sensación de que algo se mueve. Porque, en fin, todo esto toma tanto tiempo que de repente lo van a ver tal vez nuestros nietos y nietas, ¿no? ¿Qué hay sobre esto, doctor Vargas Valdivia? El problema es, y ahí yo coincido con Cecilia también, no se puede, contigo, Hans, no puedo luchar contra la corrupción a corto plazo. Y lo que señalas es producto, pues, simplemente del descrédito de la clase política. O sea, estos niveles de permisibilidad de la corrupción, lo que revela es que la gente, lo que podría revelar es que la gente lo que en buena cuenta siente es, sí, pues, se denuncian los hechos y finalmente no pasa nada. Todos terminan reciclándose de un momento a otro, ¿no es cierto? Y ahí volvemos a lo mismo. Esto es consecuencia de impunidad, porque o no hay intención de esclarecer, investigar y sancionar debidamente, o no hay capacidad por parte del Estado en estos temas de investigación. En buena parte, creo yo, y en lo que va del gobierno es esto último, no hay la capacidad suficiente para enfrentar esto. Y esto no es algo que haya generado este gobierno, que coincide con Ceci, es algo que ha sido heredado debido no solo a la inacción, sino también a la acción destructora por parte de los gobiernos anteriores. No olvidemos que en el gobierno anterior hubo sí una política de desarticular el sistema anticorrupción que había sido articulado a partir del año 2001. ¿Esto genera problemas? Sí, pues porque la gente que se capacitó y que se preparó finalmente fue dejada de lado y se reinició con este gobierno el problema o enfrentar la lucha anticorrupción desde la Procuraduría, desde la Fiscalía del Poder Judicial. Pero tenemos también un problema adicional en Fiscalía y Poder Judicial. Uno es el problema de la provisionalidad que hace referencia al CESI, pero otro también es el problema de la captación. No se captan lamentablemente en el Poder Judicial y al Ministerio Público, no todos, pero no se capta los profesionales y los técnicos de capacidad en la cantidad que uno quisiera, ¿no? Mira, yo creo que, bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. Creo que hay que invertir mucho más, creo que hay que trabajar de manera más directa en combatir la impunidad. Pero es que yo creo que también la corrupción, cuando vemos las encuestas, recogiendo esto que decías, Hans, de la tolerancia, la alta tolerancia, la corrupción refleja una alta frustración de parte de la población y, por otro lado, es muy fácilmente utilizada como arma política por los políticos, ¿no? Yo destruyo al otro acusándolo de corrupción. Yo uso los argumentos de corrupción de los otros para liberarme yo de los míos, ¿no? Pero todo esto, en el fondo, ¿qué cosa es lo que tiene? Es esta idea de el político que llega al poder para aprovecharse de él, no para construir o para avanzar en una propuesta de desarrollo, sino para aprovecharse de la idea del poder como botín. Y esto nuevamente nos repite a los inicios de la joven república, en donde se va construyendo esta idea de el político que entra, que gana una elección o que destruye al adversario para encaramarse él en el poder y aprovecharse. Y esto es parte de la cultura política que todos tenemos y que vemos además permanentemente en los políticos en el poder, ¿no? Pero es importante también asociar, creo, este tema de la lucha contra la corrupción, es decir, se tiene que entender más claramente, tal vez en la propia población, de que está asociado íntimamente, como has señalado antes tú, por ejemplo, mencionando este libro de Quirós, al tema de desarrollo. Es decir, el progreso económico, en todo caso, que ha tenido el país en los últimos años, obliga cada vez más, hace imperativa la lucha contra la corrupción, o si no, pone en cuestión la viabilidad de cualquier tipo de modelo y de progreso económico, ¿no? Porque deslegitima las instituciones, corroe, y eso tiene un costo económico, ¿no? Tal vez esto no aparece muy claro en la percepción de la gente y ven muchas veces simplemente la corrupción como una vía de escape a un sistema que no funciona, ¿no? Claro, entonces es un problema de correctivo del sistema, hacer que realmente sea capaz de encarar los problemas a conciencia, ¿no? ¿Qué opina, doctor Vargas Valdivia? Sí, en eso hay una serie de libros y estudios
estudios respecto del costo de la corrupción, y todos coinciden pues en que eso constituye una de las más grandes lacras e impedimentos para el desarrollo, no solo el desarrollo económico y social, sino también para generar mayores inversiones, pues claro. Y eso hay que tener en cuenta. Siempre apuntamos, por ejemplo, el gobierno y el país siempre apunta a mejorar los niveles de calificación en las entidades que se encargan de, para la redundancia, calificar, ¿no es cierto?, la situación de los países. Pero nosotros tenemos lamentablemente en la situación actual un techo. ¿Cuál es el de la, como bien se señalado, es decir, la inestabilidad institucional? Y serio problema es el tema de la corrupción. Entonces, llegado el momento, los grandes inversionistas extranjeros al momento de decidir invertir en el Perú, lo que van a tener en cuenta es, primero, estos altos niveles de corrupción, segundo, los altos niveles de ineficiencia del Estado, pero también los altos niveles de inestabilidad política, generados como consecuencia de la reacción natural de la población frente a la impunidad. Porque, volviendo a lo que conversábamos hace un momento, el gran problema de la corrupción sistémica y la falta de visión de los gobernantes y de los políticos, lo que genera en la gente es que finalmente el hartazgo, ¿no? Lo que piensan es, todos son iguales, todo es lo mismo, finalmente si no me hago justicia por mí mismo, el Estado no va a intervenir, no va a participar, y generan pues estos serios problemas sociales que no son bien enfrentados, lamentablemente, que en algunos casos son atacados a través de la fuerza pública, sin tomar en cuenta y sin tomar las medidas tendientes a generar en la colectividad confianza. Todo esto es producto de la desconfianza, y la corrupción es el peor y principal problema que genera la corrupción, la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, en los gobiernos. Por eso Perú es un país con instituciones débiles, porque no se ha logrado generar confianza necesaria. Hubo creo yo, en la primera mitad de esta década, se generó una situación de confianza gracias, por ejemplo, a la decisión del Estado de enfrentar debida y adecuadamente lo que fue el tema de corrupción durante el régimen del expresidente Fujimori y Montesinos. Sin embargo, esto no fue seguido, como lo planteaba la INA, de una política seria de cambios institucionales en tema de lucha contra corrupción a mediano y largo plazo. Un dato. Por ejemplo, a nivel educativo no se ha avanzado mucho respecto a este tema, a pesar de que la INA lo señalaba. Sí. Un dato, mira, 85% de la gente piensa que la ley no sirve. 85%. Y más del 90% piensa que no denuncia porque no va a pasar nada. Son los datos de la encuesta de Proética que en cierta medida refrendan lo que tú dices, pero yo creo que hay que añadir un elemento más. Es decir, nosotros podemos quejarnos de esto no funciona. Pero yo estuve hace poco tiempo en una reunión que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en Amazonas. Tiene un presidente regional estupendo, José Arista, que ha trabajado además en el MEF y sabe perfectamente bien qué cosa es el SNIP, cuál es la importancia de tener un SNIP, etcétera. Ahora, como presidente de la región, se da cuenta que hay que, facilitar la presencia del Estado y los procedimientos, los procesos, los sistemas del Estado para funcionar y para controlar la región. Pero ¿qué se encuentra? Se encuentra con con una región totalmente desigual. Una cosa es un Amazonas sin Condorcanqui y otra cosa es un Amazonas indígena, Ahuajún, con Condorcanqui. Entonces, cuando hablamos de Estado, tenemos que hablar de un Estado que tiene que enfrentarse con ese país, que es el país de verdad, en el que tenemos todavía una altísima población rural, indígena, y de ahí vienen, en muchos casos, cuando hablaba del problema de captación, pues efectivamente tenemos problemas porque tenemos esa población, ese tema de desigualdad. El problema es complejo, efectivamente, porque además, los grandes temas de corrupción se dan aquí también, en las grandes zonas urbanas, por decirlo, por supuesto.
supuesto con una economía subterránea, informalidad, etcétera, pero no vamos a poder agotar lamentablemente esta conversación. Hemos estado conversando y hablando sobre la corrupción y tratando de entendernos sobre la corrupción con Luis Vargas Valdivia y Cecilia Blondet. Muchísimas gracias a ambos por haber participado en el programa. Creo que ha sido muy ilustrativo y espero que traiga alguna confianza, alguna esperanza efectivamente de que esto puede revertirse. Muchas gracias por su participación ambos. Nos vamos rápidamente a una pausa y regresamos inmediatamente después con Hablando se entiende la gente. Volvemos con la palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan, porque hablando se entiende la gente. Fin de semana con tus patas. La mayoría de los accidentes automovilísticos en los jóvenes es provocado por el alcohol. Si tomas, no tomes el volante. Es un consejo de Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. San Borja FM celebra el regreso de uno de los grandes jockeys de los años 80, Iván Noguera. Recuerda, todos los domingos de 9 a 10 de la noche, tú tienes una cita musical con Iván Noguera y Sentimientos por los 91.1 de Radio San Borja. Que viva mi papá. Concurso de baile afroperuano. Tú puedes ser la reina del ritmo negro. Inscríbete y participa. Habrán grandes premios. 2 categorías: juvenil de 18 a 28 años, adultos de 29 a 40 años. Informes e inscripciones al 792-2081. Auspicia Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Les habla Luis Maguiña para invitarlos a nuestro programa Tú y el Arte, El Saber No Ocupa Espacio, todos los domingos a las 8 de la noche, aquí en Radio San Borja, 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Seguimos en Hablando se entiende la gente. Saben que pueden estar en contacto con nosotros a través del Twitter en @hablamosgente. Bueno, en este segmento vamos a conversar sobre un importante informe que se ha presentado recientemente, sobre un informe anual, ¿no?, sobre derechos humanos de personas trans, lesbianas, gays y bisexuales en el Perú. Y está con nosotros el señor George Liendo, directivo de Pronsex y activista TLGB. Muy buenos días. Buenos George. días, Hans. Gracias por la invitación. ¿Desde cuándo se presenta este informe? Porque he visto que participan además numerosas organizaciones. Así es, ya desde el 2008 nosotros estamos con esta tarea de poder informar en qué medida el Estado ha venido cumpliendo respecto a los compromisos internacionales que se asumen desde diferentes entidades del mundo, del Sistema Internacional de Derechos Humanos, tanto para gays, lesbianas, bisexuales y trans. No estamos en un mundo aislado, ¿no? No estamos en un país aislado, sino que obedecemos a una comunidad internacional. Y veo que justamente en el informe se hace referencia, hay una parte importante, a diversos estándares internacionales, normatividad internacional incluso que ha sido afianzando a lo largo de estos años, pero que difiere mucho de la situación en el país. Documentan también casos en el país, efectivamente, la actuación del Estado. Pero a ver, para una cosa que me parecería importante poner en conocimiento tal vez de un público más amplio, ustedes hacen referencia en el informe varias veces a los principios de Yogyakarta, ¿no? Y esta es una guía para elaborar políticas. ¿Qué nos tienes que decir? Efectivamente, los principios de Yogyakarta son un documento que ayuda a interpretar de manera ordenada las diferentes convenciones internacionales, los diferentes pactos internacionales en materia de derechos humanos que se han suscrito tanto desde Naciones Unidas, Comunidad Europea, OEA, en el mundo entero, para poder ver
cómo los estados tienen de todas maneras la obligación de garantizar los derechos de todas las personas y en especial de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans, es decir, aquellos derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género de las personas. Esto nos ayuda a mirar, por ejemplo, cómo en la Convención de Derechos Humanos, en los tratados que se tienen con la OEA, se pueden aplicar a los países sin necesidad de establecer posiblemente nueva legislación, nuevos acuerdos que lleven en ese sentido, ¿no? Ahora, justamente estos principios, esta guía para elaborar política se plantea como una necesidad para revertir una situación que ustedes describen en este informe, como de la de una sociedad que tiene referencias y normas heterosexuales, pero que oprimen y sancionan la diversidad. Este es el fondo del problema. Sí, y desafortunadamente podemos ver en muchas de las encuestas que se han realizado durante todos estos años que la sociedad peruana aún tiene un rechazo a la orientación sexual y la identidad de género de las personas en determinados aspectos, ¿no? Por ejemplo, viene así, yo tengo un vecino homosexual o una vecina lesbiana y no tengo ningún problema, pero yo no estaría de acuerdo si fuese profesor o profesora, o por ejemplo que sus familias sean reconocidas mediante alguna figura legal como el matrimonio civil, la unión de hecho, cualquiera de las que existen en nuestro país. Entonces, estas cosas, si bien es cierto hay una especie de, entre comillas, tolerancia, aún no se tiene esta perspectiva de igualdad de derechos, que se digamos, traspola a una serie de otros aspectos también, pero específicamente la orientación sexual y la identidad de género, sí se percibe aún esta homofobia aún latente en nuestra sociedad, ¿no? Sí, es importante, me parece que eso es bien revelador también en el informe, porque ciertamente hay mucha gente que no se cuestiona, no tiene a veces ocasión, oportunidad ni interés en cuestionarse lo que asume como statu quo, aprendió así desde chico, qué sé yo, y no hay nada que lo haya en algún momento cuestionado, que le haya obligado a revisar esas costumbres, esas tradiciones, esa manera de pensar, etcétera, ¿no? Esas relaciones. Y entonces aquí parece ser eso, aunque ha habido una suerte de evolución favorable, como se señala en el propio informe, sin embargo hay mucho por hacer. Hay una encuesta, por ejemplo, en que efectivamente hay una amplia aceptación, dicen, a los homosexuales debería otorgárseles los mismos derechos sociales que al resto de la población, 78%, de acuerdo, ¿no? Los homosexuales deberían ser marginados de la profesión de la enseñanza pública, 75% prácticamente. Entonces hay una cosa que tienen los mismos derechos y una contradicción absoluta, ¿no? Claro, porque efectivamente existen temáticas donde ya la igualdad de derechos y esta cuestión de la heteronormatividad, como se nombra en el informe, la mirada del mundo en solamente desde una perspectiva heterosexual hace que algunas cosas pues no sean aceptadas, pero también es parte de la falta de información, falta de debate, ¿no? Parte de nuestro trabajo justamente es mirar que estos temas se puedan debatir desde una perspectiva amplia, para que la gente pueda también ir aprendiendo, ir viendo que la desigualdad de género, la desigualdad por orientación sexual es una cuestión que hay que tener en cuenta, porque no te puede pasar solamente a ti, o sea, también esto es una situación que afecta a tus hijos, a tus hijas, a tus familias, y la persona tiene que estar enterada de cómo afrontar situaciones que tienen que ver con discriminación netamente. Claro. Y la falta de información. Y eso sí hay, parece ser que crecientemente sí hay en la población efectivamente un rechazo, por decirlo así, a la agresión, ¿no? Y a una discriminación tan pueril a veces, ¿no? Pero, sin embargo, hay una resistencia a que se ejerciten los derechos. Sí, por ejemplo, esta cuestión de la agresión hacia las comunidades a veces se queda en blanco, ¿no? El acceso a la justicia es muy limitado y se ha podido comprobar en diversos casos. Desde Promsex tenemos nosotros un caso emblemático donde un joven promotor de salud, son estos jóvenes que ayudan más bien a prevenir que el VIH-Sida se expanda de alguna forma y acuden a las comunidades, a los gays, lesbianas y trans, para poder acercar a ellos con preservativos, lubricantes, consejería adecuada, y ejerciendo esa labor, uno de esos jóvenes es atrapado por la policía, torturado y violado, ya hace como 4 años. Cuando hemos llevado este caso ante el Poder Judicial, en el Poder Judicial este joven sigue siendo maltratado. La jueza que lo atendió ni siquiera le daba la mano, se lo trataba con asco. Hemos tenido que llevar este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ver si allí por fin se puede obtener algo de justicia para este joven que finalmente
tuvo serias secuelas después de este hecho. Esto es lo que señala, me parece también impresionante, porque las instituciones que deberían hacer cumplir la ley, tener el máximo respeto, ¿no? En la encuesta que ustedes hacen acá dice, donde no hay nada de respeto, poco respeto, en el Serenazgo y en la Policía Nacional. Son los dos encargados, digamos, de velar por la seguridad, la protección de los ciudadanos, y los que muestran menos respeto, ¿no? Eso me parece... Pese a que en la Policía Nacional existe un manual de derechos humanos donde se especifica que tiene que brindar especial cuidado a las poblaciones vulnerables, y entre ellas se encuentran explícitamente gays, lesbianas, bisexuales y trans. Entonces, parte de nuestra labor es justamente acercarnos a las fuerzas policiales, a Serenazgo, a poder ver con ellos estos talleres de promoción de derechos humanos, de cómo manejar esto de orientación sexual e identidad de género. Y en el caso de la Municipalidad de Miraflores, por ejemplo, sí viene dando resultados, ya se tiene una perspectiva distinta con respecto a esto. Desafortunadamente no se puede hacer masivamente en toda la policía, y esto hace que a veces tengamos que ir muy despacio. Sí, pero lo que pone en evidencia que es el Estado, ¿no?, el que tiene que tener políticas y sistemas efectivos de protección, y que carece de ellos, y al contrario es resistente a aplicarlo, ¿no? Nosotros le llamamos homofobia de Estado, donde es el mismo gobierno, el mismo Estado que más bien coloca obstáculos, o digamos de manera, nosotros decimos a veces que no se da cuenta, falta cultura, pero de manera sistemática más bien va bloqueando el acceso a derechos de ciertas poblaciones, y en este caso la de gays, lesbianas, bisexuales y trans. Es lo que ocurre actualmente. Sí, y el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, digamos, en relación a todas las personas, en relación también a los compromisos que tiene la comunidad internacional. Y no lo viene haciendo, ¿no? Al contrario, como exactamente, hay resistencias incluso a aplicar recomendaciones de instancias internacionales que lo obligan. E incluso hacer trabajo en contra. Desafortunadamente hemos podido comprobar, como lo dice el Informe Anual de Derechos Humanos 2012, que, por ejemplo, en la OEA se viene implementando una convención del adulto mayor, y en este caso Perú y Haití han sido las personas que han hecho presión política para que se retire de este documento todo lo referido a orientación sexual. O sea, ¿a santo de qué? ¿No? ¿Quién está detrás de Cancillería o Relaciones Exteriores, porque es ahí donde se debate este documento, que presiona para que el Perú tenga esta posición? Alertas de esta situación, nosotros hemos tenido contacto, y por lo menos ya el Estado se ha colocado en una posición neutra. Obviamente con toda la vergüenza a nivel internacional, porque uno puede leer en la página de la OEA cómo México, Uruguay, Argentina, Brasil, países vecinos, dicen cómo es posible que exista una posición como esta dentro de nuestro continente, ¿no? A esas cosas se expone el Perú, el gobierno actual, a quedar como un país retrógrada, homofóbico, a ultranza, donde no es capaz de dialogar a partir de el derecho a la igualdad, que es tan básico, ¿no? Entonces, ahí está, uno registra en la página de la OEA y ve situaciones como estas, ¿no? Y esto se expresa en el Plan Nacional de Derechos Humanos, donde se han cortado prácticamente todos los derechos. Y los proyectos que están encarpetados, ¿no? Hay una cosa ahí particularmente importante, tal vez con esto quisiera que pudiéramos terminar con una presentación de tu parte, porque las normas acá son particularmente importantes. El informe destaca que en el caso de gobiernos regionales, particularmente gobiernos locales, ¿no?, los temas de discriminación son muchísimo más graves. Entonces es imprescindible que como Estado se tengan las normas, efectivamente, que cambien las cosas. ¿Qué hay sobre estos proyectos de ley, para concluir, que están encarpetados ahora y que serían particularmente relevantes para ustedes? Hay uno que es muy importante, que es el proyecto en contra de los crímenes provocados por discriminación, que en un momento se llamó Proyecto de Crímenes de Odio, donde no solamente hablamos de orientación sexual y identidad de género, sino de otros tipos de causas que llevan a una persona a matar por odio, porque no me gusta tu color de piel, por lo tanto te mato. La intolerancia absoluta. La intolerancia absoluta. Entonces, esto de aquí, de manera muy acertada, el congresista Carlos Brus ha venido presentándolo y haciendo el respectivo debate en el Congreso para esto, pero desafortunadamente no se ha podido aún colocar. Estamos esperando que la presidenta de la Comisión de Justicia pueda agendarlo y tener un dictamen al final para que luego sea debatido en el Pleno del Congreso. Otra iniciativa que se tiene es el
patrimonio compartido, o el proyecto de ley de patrimonio compartido, donde las personas por lo menos tendrían el acceso a poder decidir sobre sus bienes, activos, en caso de que conformen una familia conformada por pareja del mismo sexo, ¿no? Y esto ya es parte de una tendencia mundial, creo yo, que tiende justamente a revisar esa situación y darle los derechos que les corresponde a todas las personas. Efectivamente, donde en el Perú se tiene mucho que avanzar. Muchísimas gracias por haber participado. Creo que este informe realmente vale la pena que lo revisen. Informe anual sobre derechos humanos de personas trans, lesbianas, gays y bisexuales en el Perú 2012. Sin igualdad no hay justicia, producido por Promsex. Bueno, estuvo con nosotros George Liendo. Muchas gracias por participar en Hablando Sin Fin de la Gente. Volvemos inmediatamente después de la pausa. Volvemos con la palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan, porque hablando se entiende la gente. Evitar la contaminación sonora es tarea de todos. Seamos partícipes de la solución y no del problema. Por eso, no uses la bocina del automóvil salvo en situaciones de inminente peligro. Solicite que bajen la música en los lugares públicos cuando la considere elevada. Levántate en el primer aviso de tu despertador y evita reprogramarlo. Cada vez que suene estará contaminando tus oídos. Es un consejo de Radio San Borja, líder en peruanidad. Este y todos los domingos desde las 6 de la tarde sintoniza el programa Palabra del Perú por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Todos los domingos desde las 11 de la mañana, El Defensor de la Justicia, con el doctor Iván Noguera, el Defensor de la Justicia por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Sobre Ruedas, el primer magazine automotor de la radio, promoviendo la modernidad, vialidad, seguridad y cuidado del medio ambiente. Sobre Ruedas, pasión por los fierros. Todos los miércoles a las 7 de la noche y por Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Blanquirroja en el pecho. Pronto, primer festival. Lo nuestro es primero. Radio San Borja, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Seguimos en Hablando se entiende la gente. Sabe que puede seguirnos por Twitter en @hablamosgente. Estamos en último segmento con Ligia Bolívar, directora de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP, y fundadora de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos. Ella está de visita en nuestro país. Es una activista de mucho tiempo ya y una académica en estos temas de derechos humanos, y vamos a conversar con ella sobre la situación en Venezuela. Muy buenos días, Ligia, un gusto que participes en el programa. Buenos días, muchas gracias por el interés. No, aquí hay un gran interés en realidad por todo lo que ocurre en Venezuela, y de repente tal vez porque se asocia un poco a nuestra historia relativamente reciente de la década pasada, donde hubo una gran desnaturalización de las instituciones y los procesos democráticos, ¿no? De copamiento además de las instituciones. ¿Es algo de eso lo que está ocurriendo en Venezuela? Sí, hay muchas personas que tienden a comparar o a establecer una especie de paralelismo entre el gobierno del que fue el presidente Chávez, el chavismo en general, con el presidente Fujimori. Yo no creo que sea así. En el caso de Venezuela, la oposición cometió un pecado capital en 2004. Más allá del golpe de Estado, que ya es muy grave, más allá del paro petrolero, que fue muy grave, para mí el principal pecado de la oposición fue no presentarse a elecciones en las parlamentarias de 2004. Eso creó un parlamento completamente copado por un solo partido político, y eso le dio a ellos la posibilidad, sin ningún tipo de resistencia, de nombrar todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo. Entonces, fue la oposición en aquel momento quien entregó
la institucionalidad, digamos. Y por supuesto, una vez que la entregas, no la vas a recuperar fácilmente. Y como hay una gran sensación, hay una gran situación de impunidad, pues hay un gobierno que se siente capaz de hacer y de decir y de decidir lo que quiera sin ningún tipo de control. Pero entonces, digamos, ¿no ha sido esto una voluntad política del gobierno de ir copando las instituciones, sino en tu evaluación es básicamente producto de un error? No, bueno, claro que había la voluntad, pero tuvieron una gran ayuda, ¿no? Claro. Es un proyecto hegemónico, eso no cabe la menor duda, o sea, no fue que, como no les quedó más remedio que coparlo, no, tampoco. Ellos tienen un proyecto hegemónico que se refleja en otras áreas, pues decir, la primera etapa fue el copamiento de las estructuras de las instituciones del Estado, pero la segunda etapa ha sido el copamiento también de las estructuras de la sociedad civil, donde sí han encontrado resistencia en lo que tiene que ver con medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, universidades, sindicatos, sector empresarial. Ahí han conseguido resistencia. Ahora, vamos a entrar a eso, pero antes del copamiento de la sociedad civil o no, pero el tema, por ejemplo, tú creo que has señalado también y reconoces, en el caso de las elecciones, no se trata tanto de un problema de que si este voto está bien o mal emitido o se ha alterado, sino fundamentalmente la gran asimetría que existe. O sea, un candidato interviene como presidente en acción, en funciones prácticamente. Yo lo he escuchado acá también en algunos mítines de campaña diciendo, se va a hacer esta obra, ¿no? En este momento anuncio eso, es decir, usaba todo el aparato del Estado y los recursos del Estado en la campaña. No había ninguna separación y no hay ninguna separación entre el candidato, el presidente y el presidente del partido. Entonces eso nos coloca en una situación tremendamente desventajosa para cualquier otro candidato y eso viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece en el artículo relativo al derecho a la participación política la obligación de los estados de garantizar condiciones de igualdad para todos los candidatos. Entonces obviamente fue esta última elección más que cualquier otra, pero todas las demás también, fue una elección en la cual hubo un ventajismo abierto e impune. Ahora, la oposición finalmente terminó aceptando la promesa, digamos, de que se revisaría esto, y ahora otra vez, digamos que las ha vuelto a cuestionar esto. Hay también una falta de convicción democrática que puede haber originado esto, como en el 2004, digamos, de que finalmente el gobierno actual haya logrado instalarse. No, problema. fíjate, yo no creo que se pueda hablar de que la oposición ha aceptado nada. La oposición exigió una revisión total del proceso electoral, lo cual también está establecido como parte del contenido del derecho a la participación, tal como lo establece el Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. El recuento es un derecho y el acceso a un recurso judicial es un derecho. Ahora, la piedra de tranca en este momento está en que las condiciones de ese recuento se están limitando exclusivamente a verificar si el contenido de las papeletas se corresponde con el acta de votación, ¿no? Y claro que se va a corresponder, claro, porque es un proceso electrónico y ahí no está el problema. Ese es un proceso electrónico donde la máquina va a reflejar lo que el dedo puso, ¿ya? El punto está en otros aspectos del proceso que tienen que ver, por ejemplo, con la revisión de los cuadernos electorales, donde sí se puede verificar si hubo o no, como se cree que hubo, una doble votación, o sea, duplicidad de votos, qué tan fuerte fue el voto asistido, ese tipo de cosas. Eso no se está verificando. Y son compromisos previos del Consejo Nacional Electoral. Ellos tienen que hacer una auditoría de duplicidad de votos y de verificación, por ejemplo, de personas fallecidas. Claro, y no la han entregado. Hay un cuestionamiento, tal vez una inseguridad respecto a la forma de trato a la disidencia, ¿no? Se da en el Congreso, les niegan la palabra, etcétera. Tú has señalado este tema también, de repente, del copamiento en la sociedad civil. Me gustaría que puedas explicar un poco más, pero también en relación a esta última afirmación, digamos, de Maduro, señalando que piensa armar a los obreros, o sea, poner armas en poder de los ciudadanos, digamos, de milicias progubernamentales. ¿Cómo afecta esto el libre ejercicio, efectivamente, desde un punto de vista discrepante? Claro, hay ya una situación previa, ya tenemos la creación de unas milicias por parte del presidente Chávez, que según ellos tienen más de 100.000 personas, nosotros nadie sabe exactamente cuáles son, y que recientemente fueron incorporadas ya de manera formal e inconstitucional a la Fuerza Armada Nacional. Entonces ya tenemos una población no formada
capacitada profesionalmente que está haciendo uso de armas, ¿no? O que tiene armas, acceso a las armas. Ahora está el tema de los obreros. Eso es un tema de verdad que me parece muy preocupante. Yo esta mañana hacía una reflexión sobre eso en mi cuenta de Twitter. Decía, bueno, el presidente obrero arma a los obreros, pero no discute 400 contratos colectivos vencidos en la administración pública. Entonces aquí estamos hablando, cuando decíamos de tratar de copar espacios de la sociedad civil, el Estado no ha podido copar esos espacios, por ejemplo, a nivel sindical. Es una situación muy curiosa, porque es una revolución que no tiene el apoyo de los sindicatos, de los indígenas, de los campesinos ni de los estudiantes. Entonces, digamos, precisamente porque al tratar de imponer un proyecto hegemónico, se ha tratado de desdibujar la especificidad de estas organizaciones dentro del mismo partido, de la misma coalición de Estado, de los dos mayores partidos políticos que están, el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también está el Partido Comunista, que la intención inicial era que se agruparan todos y que el Partido Comunista perdiera su identidad. El Partido Comunista dijo que no y tiene que decir que no, porque es un partido histórico de los más antiguos de Venezuela. ¿Cómo va a perder el Partido Comunista su esencia, ¿no? Entonces, esa intención hegemónica se presenta y está latente en todas las áreas lamentablemente, del país. Ahora, aquí hay un problema de corrupción. Se ha hablado hace poco de las denuncias estas que han comprometido al periodista Mario Silva del programa Logía, ya lo cambiaron, pero hay un tema de corrupción que sea, digamos, de alguna manera de manejo público en Venezuela y que atañe a las esferas del gobierno. Mira, nuestra área de trabajo son derechos humanos, no manejamos el tema de corrupción, pero desde el momento en que tú tienes control de fiscalía, de Contraloría General, es decir, de las instituciones que tienen a su cargo la posibilidad de verificar cualquier denuncia de corrupción, se abre también la puerta a que eso no solamente se dé, sino que quede impune, ¿no? Entonces yo no me atrevo a hablar de los niveles de corrupción porque es un tema que no domino, pero sí podemos hablar de la falta de transparencia en todo lo que es la rendición de cuentas. Y cuando eso falla y cuando no tienes los mecanismos de control, pues obviamente es de esperar que haya corrupción. ¿Cuál es el nivel? La magnitud no te puedo decir porque no es nuestra área. Última pregunta y telegráfica, por favor. ¿Está en su mira apelar a la Carta Democrática Interamericana? No es nuestra área de trabajo, no sé, eso es una facultad que tienen los políticos, nosotros allí no nos metemos, acompañamos el derecho a la participación política de todos los ciudadanos, incluyendo los ciudadanos del partido de gobierno, pero en esa área no nos metemos. Bien, muchísimas gracias, Ligia, por haber participado en el programa. Ha sido Ligia Bolívar, directora de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y fundadora del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos. Muchísimas gracias por participar en el programa, ha sido un gusto. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Volveremos el próximo domingo de 9 a 10 de la mañana en Hablando se entiende la gente. Hablando se entiende la gente. Nuevamente el próximo domingo a las 9 de la mañana. Vía los 91.1 de Radio San Borja, con la dirección y conducción de Hans Landot y la producción de Yamira Albán. Escríbanos a hablamosgente@gmail.com. Síganos en Twitter @hablamosgente y @Radio San Borja. Esto sucedió un 26 de mayo. En 1802, en Madrid, a los 18 años, se casa el libertador Simón Bolívar con la joven María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, quien fallece 8 meses más tarde en Caracas. En 1880, la batalla del Alto de la Alianza en Tacna fue la primera batalla campal de la Guerra del Pacífico.